Global Mentoring. Experiencia y conocimiento para tu vida. En esta lección 1 vamos a revisar una introducción al framework de Hibernate. Un framework es un conjunto de clases que nos permiten resolver un problema en específico. En el caso del framework de Hibernate, el concepto que va a implementar es el concepto de ORM. Más adelante vamos a revisar en qué consiste este concepto. El framework de Hibernate resuelve muchos de los problemas que se presentan en la capa de datos en una aplicación de Java. A su vez, Hibernate es utilizado en proyectos muy diversos, como pueden ser instituciones bancarias, aseguradoras, instituciones educativas y de gobierno, entre varios giros más. Vamos a revisar el concepto de ORM, o lo que es lo mismo Object Relational Mapping. La persistencia de la información es uno de los temas más críticos en una aplicación de software. En lenguajes orientados a objetos como Java, es común aplicar técnicas de persistencia avanzadas como lo es el concepto de ORM, es decir, Object Relational Mapping o modelo de mapeo relacional objeto. El modelo ORM permite que a partir de un modelo de base de datos podamos definir clases Java que representan, en el caso más simple, a una tabla de base de datos relacional. Cabe mencionar que el mapeo no necesariamente es uno a uno, es decir, que podrían existir tablas de base de datos que no tengan una representación de una clase en Java y viceversa. Estas técnicas las estudiaremos posteriormente. Vamos a revisar el concepto de persistencia. Cuando estamos hablando del concepto de persistencia, quiere decir que la información que estemos almacenando va a poder ser accedida incluso posterior a que el proceso o la aplicación que estemos utilizando termine de ejecutarse. En este curso vamos a revisar que para persistir información vamos a utilizar una base de datos relacional, pero también podríamos utilizar otras herramientas como puede ser archivos o como puede ser otro tipo de bases de datos que no sean necesariamente relacionales. En nuestro caso, una base de datos relacional nos va a permitir guardar información de nuestras aplicaciones y esta información la vamos a persistir en tablas relacionales. Vamos a revisar a qué nos referimos con objetos de entidad. En nuestras aplicaciones existen algunos objetos en Java que se deben de guardar y recuperarse de una base de datos. A este tipo de clases se les conoce como clases de entidad o también conocidas como clases de dominio. Por lo tanto, podemos decir que no todos los objetos en Java, no todos los objetos de nuestra aplicación se van a guardar en una base de datos. Ahora, finalmente vamos a revisar el concepto de ORM. ORM es una técnica en lenguajes orientados a objetos para mapear objetos de entidad en tablas de una base de datos relacional. Esto quiere decir, según hemos comentado, que hay algunas clases en Java que es necesario guardarlas en una base de datos para poder acceder a esta información posteriormente. En este curso, al estudiar el framework de Hibernate, vamos a estudiar varias técnicas para poder mapear los objetos de Java en tablas de base de datos relacionales. A continuación podemos observar una arquitectura multicapas. Esta arquitectura está orientada a una aplicación web, debido a que es el tipo de aplicaciones al que nos vamos a enfocar también en este curso. Podemos observar que tenemos la capa del cliente y tenemos una capa web. En la capa web podemos utilizar tecnología como puede ser JSPs, Struts o entre otro tipo de frameworks. En la capa de negocio podemos utilizar tecnología como pueden ser los CJBs o el framework de Spring. Y en la capa de datos es a lo que nos vamos a enfocar en este curso. En nuestra capa de datos vamos a utilizar el framework de Hibernate. Existen varios conceptos que vamos a ir comentando conforme avancemos, pero vamos a estar utilizando patrones de diseño como puede ser el patrón de diseño DAO y el patrón de diseño DTO. Y también vamos a estudiar la configuración del framework de Hibernate. Para comenzar con el framework de Hibernate, vamos a tener que configurar un archivo llamado Hibernate config. Y este es un archivo XML. Este archivo XML va a tener la configuración de nuestros objetos de entidad y también va a tener la configuración de nuestros archivos de mapeo de cada uno de los objetos de entidad. Esos objetos de entidad, según hemos comentado, normalmente se representan por una tabla de base de datos. Y en este caso podemos observar que podemos tener n cantidad de tablas que van a representar cada uno de los objetos de entidad de nuestra aplicación Java.
No necesariamente un objeto de entidad va a tener una tabla relacionada y viceversa. Este tipo de mapeos son las técnicas que vamos a estar estudiando en este curso. Entonces podemos observar que una capa de datos utilizando Hibernate va a utilizar varios conceptos tanto de patrones de diseño como de configuración del mismo framework. En este curso vamos a poner en práctica este tipo de arquitecturas, ya que son el tipo de aplicaciones utilizadas en el mercado laboral. Y por lo tanto, ese tipo de aplicaciones son las que nos van a permitir obtener la experiencia del mundo real.